Floyd Mayweather, Money Mayweather, el hombre que se autodenomina el mejor boxeador de todos los tiempos. Un récord impecable, un invicto que parecía insuperable. Él mismo lo había dicho: nadie en este planeta puede derrotarme. Y durante años, parecía ser verdad. Su velocidad, su técnica, su defensa impenetrable. Mayweather no solo ganaba peleas, las dominaba. Pero, ¿qué pasa cuando el imparable se enfrenta a lo inmovible? ¿Qué sucede cuando el hombre que lo tiene todo se enfrenta a alguien con más técnica y velocidad? Alguien con hambre, con coraje, con el peso de una nación en sus puños. Hoy vamos a hablar de ese día. El día que Floyd Mayweather pidió piedad a un mexicano. José Luis Castillo. Si no eres un fanático acérrimo del boxeo, quizás su nombre no te resuene tanto como el de Mayweather. Pero déjame decirte algo. En el mundo del boxeo, el respeto se gana en el cuadrilátero. Y Castillo, señoras y señores, había ganado el respeto de muchos antes de cruzarse en el camino de Floyd. No era un boxeador que solo peleaba por la gloria. Era un guerrero que lo daba todo en el ring. Un mexicano que venía desde los rincones más humildes, con la sangre caliente de aquellos que no tienen opción más que vencer. Para él, el boxeo no era solo una carrera, era una manera de sobrevivir. Mayo de 2002. Un año marcado por un enfrentamiento que muchos no olvidarían. Castillo era el campeón del mundo de peso ligero, un hombre con un récord impresionante de 45 victorias. Y frente a él estaba Mayweather, que había subido de categoría y traía consigo una racha de invictos que parecía inquebrantable. Era la clásica batalla de estilos, el técnico y el defensivo contra el agresivo y el incansable. Pero esto no era una pelea cualquiera, esto era algo más. Era un choque entre dos mundos, entre dos formas de entender el boxeo. Uno peleaba para seguir siendo el rey, el otro para demostrar que aún los más grandes pueden caer. Pero antes de continuar con esta historia, detengámonos un momento y pensemos en lo que significa ser invicto. Para Mayweather, cada pelea era una declaración: soy el mejor y no hay nadie que pueda detenerme. Pero, ¿qué pasa cuando el invicto empieza a sentir el calor de alguien que no tiene miedo? ¿Qué sucede cuando el hombre que siempre ha dominado se encuentra con alguien que no va a retroceder, sin importar cuán duro sea el golpe? Mayweather llegaba a este combate con la confianza de alguien que ya había visto a los mejores y los había superado. Pero lo que no sabía es que ese día iba a encontrarse con algo que no esperaba: el corazón de un mexicano, un corazón que no iba a rendirse, un corazón que iba a llevar a Mayweather a su límite. José Luis Castillo no era solo un nombre en la cartelera, no era solo un peleador más. Venía con una misión. Cada golpe que lanzaba no era solo por él, era por todo lo que representaba. Y ese día, en el ring, no se trataba solo de técnica, de esquivas, de movimientos calculados. Se trataba de orgullo, de demostrar que, cuando el espíritu de lucha es más fuerte que cualquier técnica, todo es posible. Y entonces llegó el día. La tensión era palpable. Castillo, con la mirada firme, sin mostrar ni un astivo de miedo. Mayweather, siempre seguro de sí mismo, con la sonrisa de alguien que ya había ganado antes de entrar al ring. Pero en el fondo, en algún lugar de su mente, tal vez Mayweather sabía que esta vez sería diferente. Desde el primer campanazo se notaba algo distinto. Castillo no era como los otros rivales de Mayweather. No se amedrentaba ante su velocidad. No retrocedía con sus golpes. Al contrario, avanzaba, presionaba, imponía su estilo. Castillo estaba dispuesto a dar más de lo que cualquiera había dado antes. Cada golpe que lanzaba era un recordatorio de que no iba a ser una noche fácil para Mayweather. Round tras round, Castillo fue empujando a Mayweather a un lugar al que pocos lo habían llevado. La presión no disminuía. Mayweather intentaba hacer lo que mejor sabía: moverse, esquivar, contragolpear.
Pero algo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que la defensa de Mayweather no era suficiente. Parecía que no importaba cuántos golpes esquivara, Castillo siempre estaba ahí, empujándolo más y más hacia el límite. Y entonces llegó ese momento en el que, por primera vez, Floyd Mayweather sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vulnerabilidad. Castillo lo había llevado a un punto en el que cada golpe dolía más de lo que había anticipado, en el que cada movimiento era más difícil de ejecutar. Y fue entonces, en esos momentos, cuando Mayweather, el invicto, el que siempre había dominado, sintió algo que no esperaba: la necesidad de pedir piedad. Pero piedad es algo que Castillo no estaba dispuesto a dar. En sus ojos se veía el hambre, la determinación, el deseo de ser recordado como el hombre que, por un día, hizo temblar al invicto. Pero no se trataba solo de una batalla física. Este combate se había convertido en algo mucho más profundo. Era una batalla de voluntades. Era la prueba definitiva de quién podía resistir más, de quién estaba dispuesto a llegar más lejos. Y mientras Mayweather intentaba mantener la compostura, mientras luchaba por seguir siendo el mejor, Castillo continuaba presionando, buscando esa grieta en su armadura. Y aunque muchos esperaban ver a Mayweather dominar como siempre lo había hecho, lo que presenciaron esa noche fue algo completamente diferente. Vieron a un hombre que, por primera vez, tuvo que luchar no solo contra su oponente, sino contra sus propios límites. Ese día Mayweather no fue el mismo. Ese día el mundo vio que incluso los invictos pueden tambalear. No fue solo una pelea, fue un recordatorio de que, en el boxeo, como en la vida, no importa cuán bueno seas, siempre habrá alguien dispuesto a desafiarte, alguien que te llevará al límite. Y ese día, ese hombre fue José Luis Castillo. El invicto siguió su camino. Mayweather mantuvo su récord, pero lo que sucedió en ese ring nunca será olvidado. Porque ese día, en los ojos de muchos, Mayweather por primera vez pareció vulnerable, y fue un mexicano, José Luis Castillo, quien lo llevó a ese lugar.